porque sé que ya no es para este miércoles, sino para el otro. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase de hoy, que es eh, que vamos a hablar acerca de lo que es una función por partes, una función característica. Las funciones por partes o las funciones características son funciones que están definidas, eh, como lo dice su nombre, por partes. Es decir, que el dominio y la regla de correspondencia se dividen en dos o más partes. Es decir, pudiera tener yo una regla de correspondencia para un dominio, otra regla de correspondencia para otra parte del dominio y este, incluso pudiera tener más de dos reglas de correspondencia. Entonces, para eso, veamos este ejemplo que está acá. Por ejemplo, esto es una función que está definida por partes. Es una función que va de los naturales en los naturales, es decir, que el dominio son todos los naturales y el codominio son todos los naturales. Pero está definida en dos partes. Una primera parte es que toma a los naturales pares y le asigna la regla de correspondencia 2x. Y a los naturales impares le asigna la regla de correspondencia 3x. Es decir, que el dominio lo dividí en dos conjuntos, uno de números pares y uno de números impares. Una función definida de esa forma es una función definida por partes. ¿Ya? Y para yo evaluar en esa función, lo que tengo que ver es dónde está el elemento que voy a evaluar. Por ejemplo, si yo digo 5, ¿en qué regla de correspondencia debería evaluarlo? De los impares, el 3x, En 3x. Y si tomo 4, entonces estaría hablando de... en 2x. Exactamente. Entonces, lo que importa cuando tengo una función definida por partes es en qué parte del dominio está el valor que yo quiero evaluar. ¿Comprendido? Sí. Sí. Otra función que digamos, que se define por partes, que es muy importante en matemática, es lo que se llama una función característica. La función característica es una función que tiene la particularidad que se define como esta que está acá, como este ejemplo que está acá. Por ejemplo, yo tengo A, un subconjunto formado o sea, tengo una función A, definida del 1, 2, 3, 4 en el 0, 1, por ejemplo. Se dice que la función característica de A va a ser una función que va a estar determinada por los elementos del conjunto A. Es decir, si el elemento no pertenece al conjunto A, le asigna el valor 0, y si el elemento pertenece al conjunto A, le asigna el valor 1. Entonces, esa se dice que es la función característica de A. ¿Entendido? Es decir, caracteriza a la función. Si el elemento pertenece al conjunto, le da el valor 1. Y si el elemento no pertenece al conjunto, le da el valor 0. Entonces, pudiéramos tener varios valores. Por ejemplo, voy a presentar algo en la pantalla para dar un ejemplo más claro de eso. Por ejemplo, yo puedo tener definido así. F, una función que va de los naturales en los naturales. ¿Ya? Con regla de correspondencia, digamos n, y aquí n al cuadrado. Entonces tomo A, el conjunto de estos valores. Es decir, voy a tomar el conjunto de los números pares.
Voy a tomar el conjunto de los números pares. ¿Quién es la función característica de A? Bueno, la No se función ve, característica. profesor. Los números, ahora sí, ya. Ya. La función característica de A sencillamente va a ser cero si X no pertenece a A y uno si X pertenece a A. En ese caso, ¿cuánto vale f de uno? Cero. F de uno vale cero porque el uno no pertenece a A. ¿Verdad que sí? Y f de 4 uno porque el 4 es un número Uno. par. ¿Ya? Y así sucesivamente yo puedo evaluar la función y los únicos valores que admite esta función es de cero y uno. Es decir, que la función característica de A, en este caso, está definida de A, que es un subconjunto de los números naturales. ¿En qué conjunto? Bueno, en el conjunto formado por cero y uno. Es decir, que ¿quién es la imagen de A? ¿Quién es la imagen de A? La imagen de A es quién. Solamente el conjunto formado por uno. Y la imagen, bueno, vamos a escribirlo con otro color para resaltarlo. ¿Y quién es la imagen de la función característica en N? Es el conjunto formado por cero y uno, porque la función característica solamente admite valores cero o uno. Entonces la imagen de todo el conjunto de los números naturales es o cero o es uno. ¿Entendido eso? Sí. Bien. Entonces, ahora, como les dije, me interesa, al igual que lo hicimos en relaciones, de hacer una clasificación de las funciones. Bien, las funciones se van a clasificar de acuerdo a su característica. Es decir, eh, yo voy a tener ahora una función y entonces yo voy a clasificar la función de acuerdo a ciertas cosas que cumplan la función. En ese caso vamos a tener funciones que se van a llamar inyectivas, sobreyectivas y otro tipo de funciones que se van a llamar biyectivas. Y como vimos también en el caso de relaciones, van a haber funciones que no sean ni inyectivas, ni sobreyectivas, ni biyectivas. Pero nosotros vamos a estudiar funciones que sean inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Para eso entonces vamos a empezar por, por un tipo de funciones que se llaman las funciones inyectivas. ¿Ah? Entonces vamos a dar la definición de inyectividad.
aquí está. Una función es inyectiva si satisface que para cada par de elementos X y Y que están en A, con X distinto de Y, entonces f de X es distinto de f de Y. Es decir, una función que satisfaga esta relación se dice que es una función que es inyectiva. ¿Ya? Y otro nombre que se le da a ese tipo de funciones son funciones que se le llaman 1 a 1, o también se escriben como 1-1. Todo ese tipo de funciones son la misma y se dicen que son las funciones inyectivas. Ahora, una definición equivalente o una proposición equivalente a esta definición es la siguiente. Se dice que f es una función de A en B, y entonces las siguientes afirmaciones son coherentes. Es decir, que f es inyectiva si para todo x y y que está en A, si f de x es igual a f de y, entonces x igual y. Es decir, la definición anterior y esta proposición son equivalentes en el sentido de que una función inyectiva, en la definición decía que si tomaba dos elementos en el dominio que fuesen distintos, sus imágenes tenían que ser distintas. Eso es equivalente a que si yo tomo dos elementos si yo tomo dos imágenes que son iguales, entonces tiene que ser porque viene de dos elementos que son iguales. Eso es lo que significa inyectividad. ¿Ya? Vamos ahora a ver cómo aplicamos o cómo quedamos o cómo podemos utilizar estas dos definiciones de inyectividad. Una, primero, con un diagrama sagital. Primero vamos a identificar si esta función es inyectiva o no con un diagrama sagital. Por ejemplo, la función que está definida del conjunto 1, 2, 3 en el conjunto ABCD. ¿Será la función f una función inyectiva según la definición? Bueno, la definición dice que si usted toma dos elementos distintos en el dominio, tiene que ir a dos elementos distintos en la imagen. Y eso ocurre porque para cualquier elemento de 1, 2, 3, ellos siempre van a imágenes distintas. ¿Verdad que sí? En cambio, la función g no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque yo tengo dos imágenes distintas en A, pero que van a dos elementos en A que van a la misma imagen en B. Por lo tanto, una función que tenga un gráfico sagital como este es una función que no es inyectiva. Entonces, una función inyectiva si satisface la primera relación F, y no es inyectiva si ocurre lo que pasa en G. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, esa es una manera si nosotros tenemos el gráfico sagital de la función. ¿Qué pasa si ahora no nos dan el gráfico de la función, sino que nos dicen, bueno, sea esta función, ver si es inyectiva o no? Que es el caso del siguiente ejemplo. Me dice, verificar que la función f de los naturales en los naturales, definida por f de n igual a n más 1, es inyectiva. Bien, vamos a irnos a la pizarra para mostrar eso. Bien, tengo mi función f definida de los naturales en los naturales, que a cada n le asigno n más 1. La pregunta es inyectiva? Yo entiendo que sí. Bueno, para ver si es inyectiva, lo que tenemos que ver es que satisface o la definición
o su equivalente, que es la proposición. Es decir, la proposición dice que si usted toma dos imágenes iguales, es decir, f de n igual a f de m, entonces tiene que concluir que n es igual a m. Bien, si eso es lo que yo tengo que demostrar o tengo que mostrar, entonces, ¿de qué manera lo voy a hacer? Bueno, ¿quién es f de n? F de n a través de la relación es n más 1. ¿Verdad que sí? ¿Y quién es f de m? Bueno, f de m a través de la relación es m más 1. Es decir, que yo tengo que hacer operaciones algebraicas para determinar, para poder concluir si n es igual a m. Bien, sí, ¿qué pasa si yo resto 1 a ambos miembros de esta ecuación? Si yo resto 1 a ambos miembros de la ecuación, ¿qué obtengo? Bueno, al sumar me queda n y de este lado al sumar me queda m. Es decir, que si n más 1 es igual a m más 1, eso es porque n es igual a m, que era lo que yo quería concluir. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, esa función es inyectiva. ¿Comprendido eso? Bueno, algo que noto es que aquí no se tuvo que hacer la gráfica ni nada. No, no, no hay por qué hacer la gráfica. ¿Ya? En general no se construye el gráfico. Puedes tener una función construida a través del gráfico y verificar también si pudieras hacer la gráfica, pero en general no todo el tiempo se va a poder hacer el gráfico. Entonces, esta es una manera de mostrar que la función es inyectiva. Voy a cambiar. Permiso. Dime. Profesor, entonces en sí lo que hay que hacer es restarle el número que nos están dando. O sea, si nos ponen que como en la regla de correspondencia Bueno, n en más este 3 caso es tenemos que restar. restar 3. En este caso fue restar, ¿no? Pero pudiera ser que es otra cosa. Ya vamos a ver. ¿Alguien iba a decir algo? Permiso. Dime. Sí, yo. Pero ahí me confundí un poquito porque en la inyectividad yo vi que decía que X no podía ser igual a Y y aquí da igual. No, lo que pasa es que, bueno, voy al material para que entienda lo que quise Ok. decir. Lo que nosotros vimos, la primera definición que vimos, es esta que está acá, ¿cierto? Que si tomas dos elementos distintos, ellos tienen que ir a parar a dos elementos distintos también. Es decir, dos elementos distintos tienen imágenes distintas, ¿correcto? Esa es la definición de inyectividad. La proposición que está acá, lo que me dice es que es una equivalencia de inyectividad. Es decir, si yo quiero ver que una función es inyectiva, basta comprobar la relación 2. Es decir, que si tomo dos imágenes iguales, ellas tienen que ser que vienen de elementos que son iguales. Es decir, esto es equivalente a la definición anterior. ¿Entendido? Ok, ya entendí. Entonces lo que estamos utilizando es esta proposición para demostrar que es inyectiva. ¿Por qué? Porque mm, es, esta es la definición formal, pero no todo el tiempo yo voy a poder verificar eso que está allí. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es utilizar la equivalencia de inyectividad, que en este caso es esta que está acá. Bien, vamos a mostrar otro ejemplo.
tengo f una función de los naturales en los naturales y tengo la regla de correspondencia que a cada n le asigna n al cuadrado. Es esa función inyectiva. Te digo que sí de nuevo. Bueno, para mostrar que es inyectiva, lo que tengo que probar es que si f de n es igual a f de m, entonces n igual a m. Bueno, ¿quién es f de n? N al cuadrado. ¿Quién es f de m? M al cuadrado. ¿Cómo yo llego a esto que está acá? Bueno, una de las formas sería tratar de eliminar ese cuadrado. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, saco raíz cuadrada de ambos lados. ¿Y qué concluyo de aquí? Pues concluyo dos cosas. ¿Ya? O que n es igual a m, o que n es igual a menos m. Pero eso no solamente porque yo pudiera sacar el cuadrado y pudiera eso, sino que si yo tengo esta relación, en realidad lo que tengo es esto que está acá. ¿Verdad que sí? Si n al cuadrado es igual a m al cuadrado, quiere decir que cuando yo tome la diferencia, n cuadrado menos m cuadrado, eso me tiene que dar 0. En ese caso, si yo puedo factorizar, tengo n menos m por n más m. Y eso me tiene que dar 0. Es decir, que si un producto de dos números me da 0, tiene que ser porque alguno de los dos es 0. O n menos m es 0, o n más m me da 0. En todo caso, si n menos m me da 0, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si n menos m es 0? Bueno, N y M son iguales. Es que son dos números iguales. si n menos m es 0, me quedaría que n sería igual a m. ¿Verdad que sí? Y Sí. ahí entonces concluyo que en ese caso sería inyectiva. ¿Y qué pasa si n más m es 0? Entonces, N y M son 0. O sea, el valor de N y el valor de M es 0. N y m tendrían que ser 0. ¿Por qué? Porque estoy en el conjunto de los números naturales. Y en el conjunto de los números naturales no existen los números negativos. Es decir, que tanto n como m son mayores que 0. ¿Verdad? Mayores o iguales que 0. Entonces, tendría que n y m también tendrían que ser iguales. Y por lo tanto, esta función sería inyectiva si la veo desde el conjunto de los números naturales en el conjunto de los números naturales. Maestro, Ahora, dime. entonces para uno demostrar esa propiedad, uno tiene, dada la función, entonces uno tiene que utilizar la operación inversa a lo que da la función. ¿Cómo la operación inversa lo que da la función?
por ejemplo, como usted hizo anteriormente, que era una suma, entonces la demostración se hizo a través de una resta, y ahora como era una operación cuadrática, se hizo a través de la raíz cuadrada, o sea. Sí, bueno, no. O sea, lo que quise mostrar con esta parte no es que se va a hacer con esto. Es que lo primero que uno piensa es en esta cosa. Es decir, tratar de, de eliminar los cuadrados y si uno hace eso, va a caer en esto, ¿ya? En esto que está acá. Pero no es la manera correcta de hacerlo. La manera correcta es tratar, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos si en realidad, porque no hemos visto ninguna propiedad, si el cuadrado puede cancelarse con la raíz, ¿ya? Con las herramientas que tenemos hasta ahora. ¿Entendido? No quiere decir que eso no ocurra. Ah, Que ok. con las herramientas que tenemos hasta ahora no podemos hacerlo. O sea, la manera de hacerlo es, bueno, si n igual a m cuadrado, entonces n cuadrado es igual a m menos m. N cuadrado menos m cuadrado es cero. Factorizo, que eso sí lo saben hasta ahora porque lo vieron en la primera materia que se llamaba aritmética y geometría. Y cuando factorizan le quedan dos casos. El primer caso, que n menos m sea cero, y el segundo caso, que n más m sea cero. En el primer caso, que n más m sea cero, quiere decir que n es igual a m y se satisface que es inyectiva. Y en el segundo caso, también n es igual a m porque tanto n como m son positivos, porque los naturales solamente son positivos. Por lo tanto, también se satisface que es inyectiva. ¿Ya? En los dos casos se satisface que es inyectiva. Pero si ahora yo defino la función, que era lo que venía ahora, de los reales en los reales y x igual a x cuadrado, esta función no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, por la misma razón anterior. Si fuese inyectiva, quiere decir que x cuadrado sería igual a y cuadrado. Y en ese caso tengo dos casos. El primero, que x menos y sea igual a cero, Permiso. y que x más y sea igual a cero. Dime. Antes de que usted cambiara, le iba a hacer una pregunta, y es que no entendí muy bien por qué en una decía que n era igual a m y abajo decía que n era igual a menos m. ¿Dónde? La que usted realizó ahora mismo. Aquí. Esta no, sino la que era con n y m. Bueno, Cuando eso es esta que estoy presentando. ¿Dónde n igual a m? ahí En esto. sí, dice que n es igual a m y abajo dice que n es igual a menos m. Y ahí vi Exacto. eso y, Porque ¿pero estamos por qué? utilizando, porque estamos utilizando esto que está acá, que no es la forma de hacerlo. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Bueno, la razón es sencilla. Toma n igual 2, que no es en este caso, por eso que te decía que no, y n igual menos 2. Cuando elevas al cuadrado, ¿cuál es el valor de ambos? Positivo. 4, ¿verdad? 4. Es decir, que pudiera tomar el valor 2 y pudiera tomar el valor menos 2 y ir a parar al mismo elemento. Es decir, que f de 2 y f de menos 2 van los dos al mismo elemento. Y en ese caso diría que la función no es inyectiva, ¿verdad que sí? Sí. Pero esa es la forma incorrecta de analizarlo, porque nosotros estamos trabajando de los naturales en los naturales y menos 2 no pertenece a los números naturales. ¿Ya? Que es lo que voy a explicar ahora. Ok. ¿Qué es esto que está acá, no?
Ahora la función, si yo la defino de los reales en los reales, no, ya nosotros vimos que x cuadrado de los naturales en los naturales era inyectiva, pero ahora de los reales en los reales ya no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, porque si seguimos el mismo razonamiento, que x cuadrado más, igual a y cuadrado, de aquí sale que x cuadrado menos y cuadrado es igual a cero, y factorizando me quedaría que x menos y es igual por x más y, me tiene que dar cero. Y si un producto es cero, quiere decir que alguno de los dos valores es cero. O bien sea el primer caso, que x menos y sea cero, y en el segundo caso, que x más y sea cero. Si en el primer caso x menos y es cero, aquí no hay problema, aquí me quedaría que x es igual a y. Y si en el segundo caso x más y es igual a cero, aquí me quedaría que x es igual a menos y. Y esto en los reales sí es posible, ¿ya? Que x es igual a menos y en los reales sí es posible. Esto lo que concluye es que no puede ser inyectiva porque yo tengo dos valores donde la imagen coinciden, que sería, por ejemplo, en 2 y en menos 2. ¿Ya? Ahí su imagen, la imagen de f y la imagen de f de 2 y de menos 2, los dos van a 4. Entonces, para dos valores distintos, tengo una misma imagen, definición de inyectividad, la función no puede ser inyectiva. ¿Entendido ahora? Sí, pero no solamente de 2 y de menos 2, No, de también cualquiera, de cualquiera. de cualquiera. En los reales, si el dominio son los reales, eso ocurre. Pero si Ok, el dominio se restringe a los naturales, eso no puede ocurrir. ¿Correcto? Entonces, la función de los naturales en los naturales definida esto sí es inyectiva, y la función de los reales en los reales con esa regla de correspondencia no es inyectiva. Es decir, lo que quiero que se den cuenta es que la inyectividad no solamente depende de la regla de correspondencia, sino que también depende del dominio donde se esté definiendo la función. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? entendido. ¿Los demás entendieron? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuándo una función es inyectiva y cuándo no es inyectiva. ¿Correcto? Ahí está un ejemplo. Pueden ver otros ejemplos que están allí. Y entonces, vamos a decir que una función no es inyectiva si ocurre esto que está acá, que fue lo que acabamos de ver. Una función es no inyectiva si yo tomo dos elementos que son distintos y van a parar a dos imágenes que son distintas. Tienen que ser estrictamente 2. Bueno, si existen más no hay problema, pero quiere decir esto. Ok. Perdón, aquí hay un error. Ya lo voy a arreglar. Ya me acabo de dar cuenta de un error ahí. Que no se ve, profe. ¿No están viendo lo que está presentándose? Yo no. Yo no lo estaba viendo y se acaba de presentar ahora. Yo lo veo desde hace rato. Sí, es a veces el internet que se pone medio aquí. ¿Ahora sí lo ven? Yo no, todavía no, de seguro el internet. Ya. Bueno, de todas maneras, he conseguido varios errores. Voy a actualizar el material en la plataforma para que lo puedan ver. De todas maneras, ahí está la definición de inyectividad y de no inyectividad.
Ahora vamos a definir un nuevo tipo de funciones, que son las funciones sobreyectivas. Se dice que una función es sobreyectiva si dado un elemento en B, existe algún elemento X en A, por lo menos uno, tal que Y es igual a F de A. ¿Ya? Eso se dice que la función es sobreyectiva. Una equivalencia de inyectividad, de sobreyectividad, es si F es una función de A en B, si F es sobreyectiva, entonces el rango de F tiene que ser igual a B. Eso sí, eso es una definición de sobreyectividad. Vamos a ver entonces un gráfico que nos muestra cuándo una función es sobreyectiva y cuándo no. Por ejemplo, esta función que está acá. La función f es sobreyectiva. Pues según la definición, quiere decir que para todos los elementos de B, ellos están relacionados por lo menos con algún elemento de A. Es decir, el 3 está relacionado con D y está relacionado con C, está relacionado por lo menos con 1. El 2 está relacionado con A y el 1 está relacionado con B. Es decir, que esta función que está acá es sobreyectiva porque todos los elementos que están en el codominio están relacionados por lo menos con algún elemento del dominio. ¿Y esta función que está acá G será sobreyectiva? No. ¿Por qué no es sobreyectiva? Bueno, porque hay un elemento de B que no está relacionado con ningún elemento de A. Entonces, en ese caso, existe un elemento en B que no está relacionado con alguien en A, por lo tanto, la función no es sobreyectiva. ¿Se comprende eso? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de sobreyectividad. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos de sobreyectividad. Ok. ¿Logran ver la pantalla? No. Me avisan cuando vean. Yo la estoy viendo. Ok. Michael, ¿la estás viendo? Que es el otro que ha tenido problemas con... No. No se ve. No sé qué pasa si el internet está bien. Bueno, a veces nosotros creemos que está bien y no está bien. Pero bueno, de todas maneras, lo puedes seguir en el material. Están en lo que vamos a presentar. Y el video después al finalizar la clase. Lo voy a tratar de subir hoy mismo. Bien, entonces, como les decía, eh, supongamos que tenemos f, una función que está definida del conjunto -1, 0, 1, 2. En el conjunto 1, 2, 4. Perdón. Sí. Esta función es sobreyectiva. Ya está establecido la ley de correspondencia. Ah, bueno, se me olvidó. Aquí. X igual X cuadrado. ¿Es sobreyectiva ahora? No, ¿Por qué? porque 2 no tiene ninguna imagen.
No, no es que no tiene ninguna imagen. Imagen no, Pero esa no es la palabra, sino que no está no relacionado está con... relacionado con ninguno. Es decir, ningún elemento de los que están acá, cuando lo elevo al cuadrado, me da 2. Es decir, que si yo tengo A y B, aquí está el menos 1, 0, 1, 2. Aquí tengo 1, 2, 4. El menos 1 está relacionado con el 1. El 0 no está relacionado con nadie. El 1 está relacionado con el 1. Y el 2 está relacionado con el 4. Incluso esta relación que está acá no es ni siquiera una función. Porque para que fuese función, este 0 tenía que estar relacionado con alguien acá. ¿Verdad que sí? Eso le iba a preguntar también, que si en dado caso que el 2 si estuviera relacionado con alguien, en dado caso, y el cero no estuviera relacionado con nadie, que si de todas maneras iba a cumplirse la sobreyectividad, pero No, ahora porque no es creo una que no, función. porque no es una función. Exactamente. Ahora, si yo defino mi nueva función de la siguiente manera: f menos 1, 0, 1, 2. Y el conjunto B, 0, 1, 4. ¿Será f sobreyectiva con la misma regla de correspondencia? Sí, Bueno, pudiéramos hacer un gráfico Sí, sagital para ver que si es sobreyectiva. Menos 1, 0, 1, 2. 0, 1, 4. El menos 1 está asociado con el 1. El 1 está asociado con el 1. El 0 está asociado con el 0. Y el 2 está asociado con el 4. Es decir, todos los elementos de B tienen algún elemento en A, por lo menos uno, con el que estar asociado. Por lo tanto, esta función que está acá definida es ¿de qué tipo? Sobreyectiva. ¿Se comprende eso? Es decir, que Sí, esta no es sobreyectiva y esta sí es sobreyectiva. Incluso esta ni siquiera es función. La primera ni siquiera es una función. Muy bien, pero no todo el tiempo las cosas van a ser tan bonitas ni tan fáciles. Entonces, vamos a ver ahora cómo determinar eh, sobreyectividad con una función en general que nos den. Por ejemplo, sea f la función que va de los racionales en los racionales, definida con la regla de correspondencia, esta que está acá, que a cada x le asigno 2x más 1, por ejemplo. Pudiera ser otra cosa, pero por ejemplo eso que está allí. Yo quiero determinar cuál es, eh, cuál es no, sino si es o no es sobreyectiva. Ya un momento que me llamaron del instituto, voy a parar aquí un momentito, ya vuelvo.
Ok, volví. Nada más que dice aquí, sabemos que la cosa tiende a ponerse fea, ¿no? Nada de feo, todo es hermoso. La matemática es hermosa. Bien, entonces continuemos. Vamos a ver que esta función es sobreyectiva. Para probar que una función es sobreyectiva, ¿qué es lo que debemos verificar? Vamos a ver si recuerdan la definición de sobreyectividad. Que todos los elementos de, digamos, B tienen que estar relacionados con al menos un elemento de A. O sea, lo que hay que verificar es que para todo Y que está en B, existe algún elemento X que está en A, tal que se satisfaga que f de X es igual a Y. ¿Cierto? Eso es la relación de inyectividad. Bien, para hacer eso, digamos que de alguna manera hacemos un truquito. ¿Ya? Eso, a la vez de que lo conseguimos, también estamos verificando que eso sea lo que va a ocurrir. Ok, si eso ocurre, quiere decir que yo tengo una ecuación de f de x igual y. ¿Verdad que sí? Pero ¿quién es f de x? F de x es 2x más 1 igual a y. O sea, de alguna manera yo tengo que hallar ese x para los cuales todos los elementos de B están relacionados con él. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Bueno, ahí es donde viene el truquito. Pues yo de esta ecuación voy a despejar x. Es decir, me quedaría 2x igual a y menos 1 y x es igual a y menos 1 sobre 2. Esto claramente pertenece... ya va. Esto claramente pertenece a los racionales, ¿cierto? Eso es un número racional. ¿Sí o no? Porque no importa quién sea y, si yo lo divido por 2, eso siempre va a ser un racional. Entonces, yo conseguí quiénes son los x que satisfacen eso. Para verificar que en realidad eso lo satisface, yo tengo que ver que esta ecuación se satisface. Es decir, que cuando yo agarre y en f evalúe en y menos 1 sobre 2, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, la relación de correspondencia me dice que eso es 2 por y menos 1 sobre 2 más 1. Y esto es y menos 1 más 1 y eso me da y. Es decir, que estoy cumpliendo esta relación, que cuando yo evalúe ese x en la función, me tiene que dar y. O sea, en ese caso se dice que la función es sobreyectiva. ¿Ya? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Ok, voy a hacerlo de nuevo. Yo tengo que tratar de ver que se satisface esta relación. Que para todo y en B existe un x que está en A, tal que f de x sea igual a y. Eso es lo que yo tengo que verificar. Entonces, no se nos puede olvidar eso. O sea, la manera de hacerlo es consiguiendo quién son esos valores. ¿Ya? ¿Quiénes son? Bueno, si yo quiero ver quiénes son, lo que tengo que resolver es esta ecuación. De alguna manera estoy haciendo dos veces lo mismo, pero digamos que es una manera.
tengo que resolver esa ecuación. Si yo resuelvo esa ecuación, lo que estoy resolviendo entonces es 2x más 1 igual y. Yo quiero conseguir los x que satisfacen esto. Si quiero conseguir los x, de alguna manera yo tengo que despejar de aquí el valor de x. Cuando despejo el valor de x, me queda 2x igual a y menos 1 y x igual a y menos 1 sobre 2. Este número es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque se puede escribir como un cociente de dos números. Entonces, ese número es un número racional. Es decir, que los x que satisfacen esta relación son los x de esta forma. Ah, ¿quién me dice eso? ¿Quién me garantiza eso? Bueno, eso me lo garantiza si yo evalúo ahora la función en ese punto, en ese valor, y menos 1 sobre 2, ¿qué me da? Bueno, tiene que satisfacer esta ecuación. Si satisface esa ecuación, ya está listo y es sobreyectiva. Bueno, f de y menos 1 sobre 2, ¿quién es? Según mi relación, que era f de x igual a 2x más 1, es decir, que donde aparezca x en la relación, yo voy a colocar ahora y menos 1 sobre 2. Sería 2 por y menos 1 sobre 2 más 1. Cuando hago eso, aquí en este caso me queda y menos 1 más 1, ¿verdad? Y menos 1 más 1, eso es y. Ah, pero entonces se satisface la relación que yo tenía, que f de x, que es esto, es igual a y. Como eso se satisface, que es lo que me pide aquí la definición de sobreyectividad, entonces la función esta que está aquí definida de los racionales en los racionales es sobreyectiva. ¿Entienden? Ahora, Sí, ahora estuvo más claro. Gracias. muy bien. Los demás, Scarlett, Ah, Ángel, a José. mí se me dejó de presentar nuevamente después que se dio la regla de correspondencia, pero yo trataré de verlo en el video grabado. Ok. De todas maneras, ¿pero entendiste la explicación? Bueno, viéndola gráficamente, yo supongo que estará mucho más claro, así que podría darla por entendida. En Muy dado bien. caso, yo pregunto. Vamos a definir otra función y vamos a verificar también que es inyectiva. Por ejemplo, la función f que va de los reales menos el 1, o vamos a cambiar este 1, vamos a poner 4 en los reales. ¿Será sobreyectiva esta función? Ah, bueno, no dije quién era la relación. F de x igual a x sobre x menos 4. La pregunta es, ¿será sobreyectiva esta función? Bueno, si fuese sobreyectiva, quiere decir que satisface lo mismo que dijimos ya anteriormente, que para todo y, ahora lo voy a escribir con los conjuntos, todo y en los reales, ¿verdad? Existe un x que pertenece a los reales menos el 4, tal que f de x
es igual a Y. ¿Cierto? Eso es lo que me dice la relación. Que si es sobreactiva, tiene que satisfacer eso. Bueno, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Si f de x es igual a y, entonces yo lo que tengo que resolver esa ecuación, que me quedaría que x sobre x menos 4 tendría que ser igual a y. Lo que implica que tengo x igual a y por x menos 4. Es decir, que tengo x menos yx igual a menos 4y. Sacando factor común x acá me queda 1 menos y es igual a 4 menos 4y. Y me quedaría que x es igual entonces a menos 4y dividido por 1 menos y. ¿Hasta allí van bien? Repito de nuevo, porque yo siento como que te vuelve un paso, no sé. ¿Qué cosa? Repita de nuevo. Ok, Lo de la factorización, tal vez Michael se refiere. vamos a borrarla. Si f de x igual a y, quiere decir que x sobre x menos 4 es igual a y, ¿cierto? Porque f de x, la relación es x sobre x menos 4. Y de esta ecuación, lo que tengo que tratar es despejar a x. Si intento despejar a x, lo que pasa es que este que está acá dividiendo pasa a multiplicar del otro lado. Me quedaría x igual a y por x menos 4. Y esto es igual a yx menos 4y. Ahora, de esta relación que está acá, agrupo los x de un lado y los términos que no tengan x del otro. Quedaría x menos 4 menos yx igual a menos 4y. Y luego de aquí saco factor común x. ¿De quién? De 1 menos y igual a menos 4y. Y entonces, como quiero despejar x, este término que está acá multiplicando pasa de otro lado dividiendo y me queda que x es igual a quién? A menos 4y sobre 1 menos y. ¿Cierto? ¿Hasta allí va bien? Sí, sí. Ok. Ahora tengo que verificar que f de x es igual a y. Para verificar que f de x es igual a y, lo que hago es entonces evaluar f de quién? De menos 4y sobre 1 menos y en la función. ¿Y la función es quién? Es x sobre x menos 4, es decir, que donde esté x voy a colocar este valor, sería menos 4y sobre 1 menos y dividido por menos 4y sobre 1 menos y. Menos 4. Pues aquí tengo que empezar a hacer operaciones. Yo no las voy a hacer todas, pero ustedes ya las saben hacer. Y cuando lo hagan, va a terminar que eso vale y. ¿Ya? Cuando hagan todo eso, le va a quedar como y.
Bien, entonces pareciera que la función es sobreyectiva. ¿Verdad que sí? Porque está satisfaciendo la relación que teníamos inicialmente. Es decir, satisface eso que está allá arriba. Aquí. Entonces parece que la función es sobreyectiva. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Que este valor no está definido para quién. ¿Para qué valor yo no puedo calcular esta imagen? Para -4. Para 1. Porque cuando tú tienes y igual 1, ¿qué pasa con y igual 1? Estaría dividiendo por 0. Y la división por cero no está permitida. Es decir, que 1 no existe un x tal que f de x me dé 1. ¿Ya? Y como la definición de inyectividad, de sobreyectividad decía que era sobreyectiva si el rango de la función era igual a b, en este caso el rango de esta función, el rango de mi función son los reales menos el 1. ¿Ya? Y el rango y el codominio es todos los reales, es decir, no coincide con el codominio, por lo tanto la función no es sobreyectiva. A pesar de que cumple todo lo demás, pero falta cumplir un punto. ¿Y cuál es el punto? Que el 1 no está relacionado con nadie, es decir, el 1 que está aquí no está relacionado con nadie porque cuando yo tomo y igual 1, este número que está acá yo no lo puedo calcular porque no está permitido. Para y igual 1 no hay un x que lo pueda encontrar porque cuando y vale 1 me quedaría dividir -4 entre 0 y eso no es una división permitida. Por lo tanto, el 1 no está asociado con nadie y por lo tanto el rango de la función no es todo el codominio y por lo tanto la función no es sobreyectiva. ¿Entendido eso que acabo de decir? Yo no, pero Bueno, esa es la realidad. Una función, volvemos a la definición de sobreyectividad y después volvemos al ejemplo. Lo voy a hacer con un gráfico. Si suponga que está aquí A y aquí está B. Tengo aquí mis elementos. Ya va. Voy a borrar esto que está aquí. Aquí tengo B. Aquí tengo los elementos de A y los elementos de B. Una función se dice que es sobreyectiva si existe siempre que para cada elemento de B, él está relacionado por lo menos con algún elemento de A. ¿Ya?
eso significa que sea sobreyectiva, que todos los elementos de B están relacionados por lo menos con algún elemento de A. Bueno, este tiene que estar aquí para que sea función. Y esta es la función F. Eso es lo que significa sobreyectividad. ¿Está entendido lo que es sobreyectividad? Sí, ahora sí. Ok. Sí. En este caso que estamos estudiando, nosotros tenemos la relación F, conseguimos los valores de X que supuestamente hacen que sea sobreyectiva, ¿verdad? Y verificamos que la función evaluada en ese punto me da Y, es decir, que se verifica todo eso. Todo eso está muy bien. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Hasta ahí todo está bien, hasta aquí. Sí. Hasta ahí está todo bien. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que darnos cuenta que para Y igual 1, este valor no está definido, es decir, este que está acá. Porque cuando Y vale 1, yo no puedo hallar el valor de X. Y como me dice que para todos los valores de acá se satisface, en particular para Y igual 1 no se satisface esta ecuación. Porque cuando yo tengo Y igual 1, aquí me queda una división que no está permitida, que es la división por cero. Es decir, que si Y es igual a 1, 1 no existe ningún valor X que pertenece a los reales menos el 4. Es decir, no hay un valor de la función que al evaluarla en X me dé 1. Es decir, esto no ocurre. Como eso no ocurre, la definición de sobreyectividad dice que una función es sobreyectiva si el rango de la función es igual al codominio. Entonces, esto no ocurre. ¿Por qué eso no ocurre? Porque el rango de la función es los reales menos el 1. ¿Por qué menos el 1? Porque el 1 no está asociado con nadie. Y el codominio es los reales. Como el codominio es los reales y el rango son los reales menos 1, eso no coincide y por lo tanto la función no puede ser sobreyectiva por la equivalencia de sobreyectividad. Es decir, se satisface una parte, pero no se satisface la otra. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. ¿Se comprende ahora eso? Sí, entendí. Maestro, si arriba en la relación, si en vez de que faltara el elemento 4, se sustituyera directamente por el 1, entonces sí hubiese sido sobreyectiva. Si aquí le quito el 1, Sí, si en vez de quitarle el 4, la diferencia hubiese sido el 1, sí hubiese sido. no. ¿Por qué le quito el 4? Porque la función tiene que estar definida para todos los elementos del dominio. Si yo le quito el 4 es porque estoy dividiendo aquí por X menos 4. Es decir, si yo sustituyo 4 aquí, me quedaría 4 sobre 0. Y 4 sobre 0 no está definido, entonces le tengo que quitar el 4 al dominio para que pueda estar definida en todos los elementos del dominio. Es decir, que el 1 no depende de ese 4, depende es de esto. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, ahora, el otro tipo de funciones que vamos a ver son las que se llaman biyectivas y estas son las más sencillas de todas. ¿Por qué son las más sencillas de todas? Porque una función se dice biyectiva si y solo si f es biyectiva, si y solo si f es inyectiva y f es sobreyectiva. ¿Ya? Es decir, que para que una función sea biyectiva, tiene que satisfacer las dos relaciones que están aquí. ¿Ya? ¿Comprendido?
Entendido. ¿Y cómo es un gráfico de una función biyectiva? ¿Y cómo es un gráfico de una función no biyectiva? Pues muy fácil. Tengo aquí, suponga estos 6 elementos. Una función se dice que es biyectiva si es inyectiva. Que sea inyectiva, ¿qué significa? Que para cada elemento de acá existe un elemento de acá. ¿Verdad que sí? Y además ese elemento tiene que ser, ¿de qué forma? Distinto. ¿Ya? Y que sea sobreyectiva, lo que quiere decir que para cada elemento de B existe un elemento, por lo menos un elemento en A. Es decir, que una función biyectiva es un diagrama sagital donde un elemento de A solamente puede tener un elemento en B asociado. Y un elemento en B solamente puede tener un elemento asociado en A. Lo que significa es que si yo tuviese una función así como esta que está acá, ¿sería esta función una función biyectiva? De acuerdo a lo que usted dijo, ¿no? No es biyectiva porque hay elementos que están acá que están asociados con más de uno acá. Y hay elementos de acá que están asociados con más de uno acá. Entonces, esto que está acá no es una función biyectiva. Y esta sí es una función biyectiva. Entonces, si yo quiero verificar que una función es biyectiva, solamente tengo que verificar que es inyectiva y que es sobreyectiva. ¿Comprendido? Sí. Entendí esa parte, pero no lo pude ver. Ok. Bueno, muchachos, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Ya lo que falta es un poco nada más. Composición de funciones, falta inversa y la inversa de un conjunto. La imagen y la preimagen de un conjunto. Pues vamos a dejarlo entonces hasta acá. El próximo martes nos vemos a las 8 de la mañana para culminar la, la unidad número 3 y entonces estaríamos ya completando el curso de o la asignatura de lógica, matemática y teoría del conjunto, y solo quedaría restar el examen y la práctica, que como ya lo conversamos, ya tenemos fecha de entrega y fecha de hacer el examen. Entonces, el viernes podríamos vernos un rato para aclarar alguna duda que tengan sobre el material y sobre los ejercicios de la práctica o cualquier cosa así. Entonces yo voy a terminar la grabación y les deseo entonces que pasen feliz mañana y feliz resto del día.